Hola quizomberos, soy Claudia, profesora de la Escuela de Baile Deberías Estar Bailando de Altea. Y yo, Carlos. Uy, perdón, hemos cambiado el día que subimos vídeo y ya no sé dónde estoy. Lo dicho, desde hoy subiremos vídeo nuevo los jueves, cada 2 semanas. Así el fin de semana bailaréis algo nuevo. Últimamente ha crecido el número de likes en nuestros vídeos, lo cual nos hace sentirnos muy apoyados por vosotros. Por eso hemos decidido que la serie no terminará en el vídeo 10 como estaba previsto, y por ello hemos cambiado los títulos. Esperamos que este cambio no os haya afectado, ni en los vídeos guardados ni en vuestras listas de reproducción. Ya sabéis, un like ahora es más motivación para seguir haciendo vídeos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer lo que vosotros nos habéis preguntado en los comentarios. Marglet, Vanina Baldi y Yasmina Fernández tienen dudas sobre cómo seguir al hombre en los diferentes pasos. Y esto nos lleva a la pregunta de... ¿Indicación o coreografía? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla, indicación. Para que la conexión entre la pareja sea correcta debe de haber un diálogo, por lo tanto una indicación y una respuesta. Para poder entender bien este tutorial necesitáis saber los pasos aprendidos anteriormente. Si ya os lo sabéis, vamos a empezar por el básico a tiempo. Chicas, debéis entender que nuestro cuerpo es como un gran radar, que recibe información principalmente en el torso, ya que estamos conectadas al hombre por el abrazo, pero además podremos recibir información en nuestras piernas. Nosotros hemos trabajado hasta ahora con el abrazo, pero debemos reforzar nuestra indicación con nuestras piernas. Para desplazarnos a izquierda con la mujer, tiraremos de ella al mismo tiempo que nosotros nos desplazamos. Para desplazarnos a derecha, utilizaremos nuestra pierna derecha para mover la pierna izquierda de la mujer. Por último, con nuestra pierna izquierda, moveremos su pierna derecha, cerrando los pies y terminando el paso. Al desplazarnos el hombre hacia nuestra derecha, nosotras trataremos de mantener el contacto con sus piernas para averiguar cuánto desplazarnos. Al desplazarnos a izquierda, notaremos cómo el hombre con su pierna mueve nuestra pierna izquierda indicando que debemos desplazarnos. Notaremos después, con la indicación del hombre, que debemos mover nuestra pierna derecha, juntando nuestras piernas y terminando así el básico a tiempo. Para entender ahora el básico a doble tiempo, debéis recordar que lo utilizamos para interpretar los cambios en la música. Por lo tanto, será la música el indicador principal. Esto no solo debe de tenerlo en cuenta el hombre, nosotras también debemos de prestarle atención a la música. Recordar la norma, si no hay batida, no hay desplazamiento. Chicos, no hay desplazamiento, no debo seguir moviendo a la mujer y no puedo dudar porque la confundiría. Debo de dejar de indicar cualquier tipo de desplazamiento. Para nosotras ya no hay indicación de desplazamiento e incluso hay un cambio de energía en el hombre. También podremos notar un cambio de ritmo en sus piernas. Atención, el error más común es tratar de estrujar a la mujer para frenarla. No estrujar. Hablemos ahora de la caminada, posiblemente el paso más fácil de indicar y de entender para la mujer, independientemente si es de 3, 5, 7 o más pasos. Es la más sencilla de entender, porque al estar conectados por el torso, la intención de avanzar o retroceder del hombre será muy clara, reforzada por supuesto por el abrazo. El simple hecho de avanzar ya nos da la indicación y el abrazo un mayor control sobre la mujer al retroceder y al hacer el cambio de dirección, donde necesitamos ser muy claros. Si queréis ser más claros todavía, podéis incluir la indicación con vuestras piernas, desplazando las piernas de la mujer con vuestras rodillas. Atención, sin ir dando patadas. Patadas, no. El básico de Kizomba puede resultar confuso si no somos claros en nuestra indicación, ya que es similar al básico a tiempo. Debemos prestar mucha atención a las piernas del hombre en este paso. Centrémonos en la diferencia respecto al básico a tiempo. Una vez iniciado el desplazamiento lateral, bloquearemos con nuestra pierna derecha la pierna izquierda de la mujer, evitando que junte las piernas. Terminaremos moviendo su pierna derecha con nuestra pierna izquierda, al igual que en el básico a tiempo. Con estas indicaciones entenderemos perfectamente el básico de Kizomba, pero según el nivel del hombre puede haber una indicación extra a través de la cadera, lo que hará que mueva la cadera de una forma concreta. Y antes de que me lo preguntéis, ¿queréis que haga un vídeo con los diferentes movimientos de la cadera? Podéis decírmelo en la encuesta que aparece aquí arriba. La L es nuestro paso Frankenstein, ya que es una mezcla de indicaciones de caminada y básico a tiempo. Y si el básico de Kizomba podía resultar confuso, la L se puede convertir en un festival de patadas. ¡Atención! ¡Más patadas no, por favor! Avanzaremos de igual manera que en la caminada, indicando con nuestro torso y nuestra pierna izquierda. Al mismo tiempo sujetaremos a la mujer con nuestros brazos para un cambio rápido de dirección a derecha. Será ahora cuando con nuestra pierna derecha moveremos la pierna izquierda de la mujer, consiguiendo desplazarnos a derecha.
Juntaremos finalmente las piernas de ambos. Chicas, necesitamos esperar la indicación del hombre, sin anticiparnos, que sea su pierna la que mueve nuestra pierna izquierda. Hecha la primera parte, notaremos que el hombre nos desplaza derecha e inmediatamente tira de nosotras para avanzar, momento en el que debemos seguir su pierna con nuestra pierna izquierda, manteniendo el contacto. Terminaremos la L juntando las piernas. Respondemos nuevamente a vuestra pregunta. Lo imprescindible para bailar, para conectar con la otra pareja, es la indicación de cada uno de los pasos. La coreografía no funciona y es el error más común. Algunas personas creen que por memorizar ciertos pasos o figuras podemos llegar a entendernos, y sin indicación esto es imposible. Nosotras no podemos adivinar qué paso o figura debemos interpretar. Sabemos que indicar correctamente no es fácil, pero no es imposible. Tan solo necesitáis practicar y lo podéis hacer con el vídeo 5000 suscriptores que hicimos, donde tenéis todos los pasos. Podéis contarnos en los comentarios vuestra experiencia o a través de Twitter e Instagram. Ya sabemos cuál será el siguiente vídeo, pero os hemos dejado una encuesta por si preferís que sea uno específico para nosotras, sobre los movimientos de la cadera. Para ser los primeros en ver nuestro próximo vídeo, suscribiros al canal y dadnos un like para apoyar esta serie. Os hemos dejado en la descripción un montón de información interesante. Bailar te cambiará la vida. Deberías estar bailando. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo.